abrió. Ya escuchamos a Jorge Baruch del UNAM, a Marcia y la tuya voz importante también, doctor, de las ¿Qué tal? recomendaciones. Buenos días, Luis Alberto. Sí, tuve la oportunidad de ver el video. Yo quiero nada más agregar que el doctor Ramírez, yo creo que es uno de los mejores intensivistas a nivel nacional y tenemos pues el privilegio de contar con él tanto en el ISSSTE como en la Clínica Noroeste. Y efectivamente su protocolo ahí en el ISSSTE nos ha permitido atender pacientes de una manera más eficiente ya desde hace bastante tiempo. Yo creo que en general la entrevista estuvo muy bien. El único detalle que hubo ahí con la entrevista fue el dar, ¿verdad?, a conocer dosis de medicamentos muy específicos. Te voy a decir por qué, Luis Alberto. Porque muchos de estos están, como bien, inclusive él mismo lo ha mencionado, en protocolos. ¿Qué quiere decir? Que en la actualidad todavía no tenemos estudios amplios, prospectivos, aleatorizados, a doble ciego, multicéntricos, esos estudios que tienen el peso de la evidencia muy fuerte, como para poder recomendar de forma extensiva ciertos tratamientos. Sí, sí, no quiere decir que no sirvan los protocolos. De hecho, varias combinaciones que comenta el doctor, pues se han venido utilizando en el protocolo de Nueva York, en el protocolo de algunos lugares de América Latina ya desde hace meses. Yo por eso insistía mucho que es muy importante que el paciente con COVID, entre más temprano iniciemos el tratamiento, la evolución del paciente es mejor. Y efectivamente, la mayor parte de las evidencias, que son pequeñas todavía, pero que existen, apuntan a una combinación de varios medicamentos. Sin embargo, esos medicamentos no son los mismos en cada paciente, las dosis son diferentes, hay que saber si el paciente tiene insuficiencia renal, si tiene diabetes, adecuarlo. Los medicamentos no son medicamentos que no tengan efectos secundarios. Muchos de ellos tienen efectos secundarios muy severos. E inclusive, si no se usan en la fase que corresponde a la enfermedad, pueden ser contraproducentes. Entonces, lo que sí a lo mejor, y no creo que haya sido culpa del doctor, y a mí se me figura más un problema técnico a la hora de pasar la información, es que se debió haber pasado nada más y decir, en el protocolo se usan antibióticos, antiparasitarios, punto, en diferentes combinaciones para ayudar a los pacientes. ¿Cuáles? Pues esas tienen que darlas el médico que evalúa al paciente. El médico tiene que decir, ok, este es un paciente diabético, es hipertenso, o no tiene ninguna enfermedad, está en tal fase de la enfermedad, requiere tales combinaciones. El médico es el que tiene que hacer eso, porque si no, pareciera ser como que existe una receta de cocina que todo el mundo puede ir a comprar a la farmacia y con eso curarse el COVID, lo cual es totalmente falso, eso no existe. Es más, no existe para ninguna enfermedad, ¿eh? O sea, de hecho, todas las enfermedades son diferentes porque cada persona es diferente, entonces hay que buscar en la persona individualizar el tratamiento. Y yo creo que eso lo aclaró muy bien el doctor Ramírez, que como te digo, es toda una institución en el ISSSTE y tenemos el privilegio de contar con él ahí y efectivamente ha llevado a cabo uno de los protocolos de vanguardia en el tratamiento del COVID. Entonces, yo creo que todo lo que dijo estuvo muy bien. Lo que habría que recalcar mucho para la gente es no automedicarse. No hay un tratamiento mágico para el COVID ni para ninguna enfermedad. Si uno tiene los síntomas, hay que contactar a su médico de forma temprana y ya el médico va a decidir, en base a lo que encuentra el paciente, cuál es su mejor tratamiento. Esto de ir a la farmacia, ir a comprar medicamentos a lo loco, porque Trump dijo, porque a mí se me ocurre, porque me pasaron, a la vecina le están dando eso. No, eso no es así. Con ninguna enfermedad, menos con el COVID. Sin duda. Además, él también dijo bajo supervisión médica, ¿no? Aunque Así es, lo yo creo explicó que después, aunque no había quedado explicado en la entrevista sí, con la quizá en la alcaldesa. primera entrevista ese fue el error. Yo sigo insistiendo en que no creo que sean malas intenciones, todas son muy buenas intenciones. Quizá a veces el problema es de repente alguna falla técnica, no el fondo, sino la forma, ¿no? Entonces, sí hay nada más que tener cuidado con Es eso que estamos porque en pandemia, pues la gente se puede sí, confundir y lo más la importante. población es muy dada a automedicarse y ahorita más están
muy tensos. Si yo digo que las sandías sirven para el COVID, mañana se acaban las sandías en el Walmart, ¿no? Aunque no tengan COVID, lo cual es muy grave, ¿no? Entonces, no es así. El tratamiento es individualizado, entre más temprano se atiende el paciente, mejor le va, eso ya lo sabemos, es algo que se ha aprendido desde China, la experiencia en Estados Unidos, en todos lados. Sí se puede curar el COVID, sí es curable. No en todos los pacientes se requiere medicamentos con tratamiento intensivo, pero en algunos sí. Y ya el médico tiene que empezar a profundizar en la fase en la que está recibiendo su paciente y en el tratamiento que le toca en esa fase y de acuerdo a las comorbilidades que tengan. Pero se ha avanzado mucho en el tratamiento del COVID. Yo pienso y estoy muy seguro que la mortalidad vamos a ir viendo cómo gradualmente empieza a disminuir hasta una mortalidad que era la esperada de siempre, que es más o menos ronda en el 2%, porque mira, Luis Alberto, hay enfermedades que aunque las tratemos muy bien, de todas maneras hay pacientes que fallecen cuando hay el mejor tratamiento del mundo, hasta en Estados Unidos o en cualquier lugar. Entonces, siempre va a haber personas que fallezcan, hagamos lo que hagamos, pero sí es cierto que nosotros como médicos podemos intervenir muy bien en diferentes fases para cambiar esta historia natural de la enfermedad. Y yo creo que ya con la segunda explicación del doctor Ramírez, pues ya debe quedar muy claro que esto no es una receta de cocina y que no tienes ni para qué adquirir todos esos medicamentos, porque lo más seguro es que si tú te lavas las manos, usas cubreboca y mantienes la sana distancia, pues no tienes por qué infectarte de COVID. Como decías antier, es decir, con esas tres, cubrebocas, sana distancia, lavado de manos, no acudir a lugares concurridos, punto. Es decir, protegiéndote lo vas a combatir. Por eso, ¿por qué no las campañas deberían de enfocarse más intensivamente, más creativas en eso, tanto a nivel nacional y local? Han dejado de bombardear esa situación, doctor, ¿no crees? Así es, y es lo básico. De hecho, sigue siendo lo básico en todos lugares, inclusive en los lugares donde ya se reactivaron ciertas economías, es muy importante el uso del cubrebocas generalizado. Yo voy por la calle, voy viendo paradas de camión, ciertos lugares, y no veo más que si acaso un 50% de la población usándolo, y esto sí debería de insistirse mucho en ello. Es muy importante el uso correcto del cubrebocas, porque eso es lo que ha demostrado a nivel internacional, que disminuye mucho los contagios. Lo otro es la sana distancia, evitar, como tú decías, lugares conglomerados, y el lavado de manos de forma frecuente. Inclusive hay estudios hechos, ya bien documentados, que personas que se lavan las manos más de 10 veces al día tienen menor probabilidad de contagiarse de COVID. Estudios bien hechos, no son ocurrencias nada más, ¿no? Por eso hay que entonces tener también mucho cuidado, por ejemplo, con las autoridades lo que hagan, ¿no? Yo creo que la alcaldesa tiene gente, tiene buenos periodistas ahí, debieron también decirle, a ver, si vas a meterte a hacer una entrevista, o sea, la intención es muy buena, ¿no? Vaya, la intención es muy buena, el ejercicio es mismo, pero ahorita todo tiene que tratarse con pincitas, por eso nosotros quisimos escuchar a más voces y no quedarnos no solo con un testimonio, sino con los que saben, los nacionales, los locales, las instituciones. Salud no quiso participar en este análisis, ahí lo quiero confirmar, Secretaría de Salud fue invitada a dar esas valoraciones, porque exacto, la gente es como dices, si le dices que sandías, se va por sandías, entonces sí tenemos que tener mucho cuidado en cómo abordamos la situación, doctor. Conclusión, entonces, el doctor Sí, Monteverde. la conclusión más importante sería aquí, no hay que automedicarse, no existe un tratamiento mágico para el COVID, no es una receta de cocina, es un tratamiento que si al paciente se le inicia de forma temprana, le va a ir muy bien, pero es individualizado. Cada persona hay que ver qué comorbilidades tiene, cuánto tiempo lleva de evolución. Inclusive ayer un paciente me decía, oye doctor, me tomaré estas pastillas que me recomendaron. Digo, fíjate, tú tienes el mejor ejemplo de cómo un medicamento tomado en una fase que no es, puede ser contraproducente. Yo le decía a la paciente, esas pastillas que te recetaron son para fase 3. Si te la tomas ahorita que estás en la fase 1, te vas a poner hasta peor y es más rápido va a avanzar la enfermedad. Entonces es muy importante que el médico intervenga a la hora de tratar al paciente. Por eso hay que contactar a sus médicos. O sea, si tú tienes dudas, si tienes síntomas, si sientes que tienes algo parecido al COVID, llama a tu médico. Tienes que llamar al médico y el médico debe de orientarte a saber qué hacer, qué estudios realizarte y si es necesario, bueno, qué tratamiento darte. Pero no, recuerden, no hay una receta mágica, es lavado de manos, cubrebocas y sana distancia. Muy bien, ahí está, doctor. Muchas gracias. Te agradezco mucho como siempre.
De nada, hasta Buenos luego. días. Comentarios de la audiencia y luego Paul Zavala, ¿verdad? Ya queda para Paul Dávila, perdón. Adelante, comentarios de la audiencia, por favor.